de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Les damos la más cordial bienvenida a este magno evento que se nos ha dado la oportunidad de brindarles a todos ustedes. El día de hoy damos inicio a lo que damos por nombrado la Semana Internacional WAT 2020 en este encuentro virtual, en el cual daremos hincapié a un ciclo de conferencias e intervenciones desde el día de hoy, 9 de noviembre, hasta el día 14. Todos estos se llevarán a cabo a las 11 de la mañana, en la hora de aquí del centro de México, y posteriormente esta tendrá una duración de aproximadamente poco más de hora y media. Ahora a continuación se les dará el nombre del tema del día de hoy y de los posteriores. El 9 de noviembre daremos el tema de la crisis del COVID-19 y sus impactos en la igualdad de género. El día 10 será el tema de los desafíos y compromisos de los universitarios frente a la Agenda 2030. El día 11 y 12 de noviembre abarcaremos con unos docentes los retos de la enseñanza de la educación superior en tiempos de pandemia. Y los días 13 y 14 de noviembre daremos los temas de Conociendo al Mundo, donde diferentes estudiantes de diferentes países nos darán sus intervenciones y nos mostrarán lo que se conoce de su país y lo que es realizar movilidades académicas o intercambios o simplemente lo que es salir del país. Sin más que agradecer a ustedes, les doy la palabra a la maestra Vicenta Muñoz Galván, quien dará un mensaje en nombre de nuestro coordinador general. Gracias, Otero. Buenos días a todos y a todas. En nombre del maestro Mauro Sánchez Ibarra, que es el coordinador de esta oficina, que es la de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico, bueno, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta Semana Internacional UATX 2020. Es un encuentro virtual en el marco de nuestro 44 aniversario de nuestra institución, la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El propósito de este evento, pues, es el de compartir experiencias, el de reflexionar sobre los retos y perspectivas de la enseñanza de educación superior en tiempos de pandemia, desde otros contextos, desde otras latitudes, desde otros contextos educativos, culturales, económicos y sociales. Nos acompañarán diferentes ponentes de países como México, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú, Brasil, Chile, España, entre otros. Asimismo, un grupo de jóvenes universitarios de diversos países abordarán temas que nos competen a todos, relacionados con la Agenda 2030 de la UNESCO, igualdad de género, movilidad de estudiantes, entre otros. Nos compartirán sus puntos de vista desde sus países de origen, así como de México. Bueno, nuevamente les doy la más cordial bienvenida en nombre del maestro Mauro y pues mucho éxito para todos. Muchas gracias. Les doy la palabra a Otero. Muchas gracias, maestra. Enseguida le comenzamos con la intervención del día de hoy. Se le da la palabra a Martín Pérez Barragán, quien les va a dar inicio a la actividad de hoy. Buenos días a todos y todas los presentes, los panelistas y las autoridades que nos acompañan. El día de hoy vamos a presentar el panel internacional sobre la crisis del COVID y mi cara de malandro. La igualdad de género. Como todos sabemos, el mundo entero está atravesando una gran problemática a raíz de la pandemia surgida por el virus del SARS-CoV-2, que esto ha afectado en todos los aspectos de nuestras vidas. En este contexto, es fundamental abordar la crisis desde una perspectiva de género para asegurar la equidad y la justicia de las diferentes poblaciones, incluyendo las más vulnerables. El día de hoy tenemos la presencia de 5 panelistas de diferentes países, universidades y ámbitos de estudio que hablarán sobre el tema, como lo son la estudiante del Programa de Desarrollo de Familia de la Universidad de Caldas, Colombia, Lina María Ávila Chate, así como también contamos con la presencia de la licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Brigitte Hernández Flores. De igual manera se encuentra con nosotros la estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, María Eugenia Berut. También se encuentra con nosotros el estudiante de grado en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, España,
Sergio Calvo Jiménez. Por último, tenemos a la licenciada en Obstetricia y Puericultura de la Universidad Austral de Chile, Almendra Gaete Ortega, con quien daremos inicio a esta ponencia, abordando la temática del acceso a la salud reproductiva en Chile dentro del contexto de la pandemia. Antes de iniciar, me daré la tarea de leer una pequeña semblanza curricular. Licenciada en Obstetricia y Puericultura por la Universidad Austral de Chile. Realizó un intercambio internacional en la Autónoma de Tlaxcala, México. Es monitora en prevención de violencia contra las mujeres y también fue coordinadora del proyecto comunitario Problemas con Conciencia, Problemas sin Violencia. Adelante, licenciada. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Todo normal, todo bien. Ya, ok. Muy buenos días y buenas tardes a todos y todas las presentes el día de hoy en esta actividad. Bueno, primero que nada quiero agradecer por la presentación y igual por la invitación de parte del equipo de Garzas al Mundo y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que recibí con mucho agrado esta invitación a participar en esta actividad que considero muy importante y muy interesante para poder abordarla en este tipo de actividades. Así que, bueno, sin más preámbulo, voy a dar inicio a mi ponencia, que como bien decía Martín, es acerca del acceso a salud reproductiva en Chile en tiempos de pandemia. Esta temática la quise dividir en tres ejes principales, que son la regulación de la fertilidad, la atención prenatal y la atención del parto, para finalizar con algunas conclusiones al respecto. Antes de iniciar con lo que es el contenido de la ponencia, y a modo de introducción, cabe mencionar el impacto significativo y sostenido que ha tenido esta pandemia del COVID-19, no solamente a nivel sanitario, sino que en el aspecto económico y también social, donde en este contexto de crisis social siempre se van a ver más vulneradas o más expuestas aquellas poblaciones que son más vulnerables, como sabemos, donde entra el género femenino y las minorías sexuales. Ambas poblaciones o grupos de población que tienen gran relevancia al momento de hablar de temas de género y de equidad. Dentro del área de la salud también, por otro lado, sabemos que nosotros utilizamos mucho y nos guiamos en base a lo que son los principios bioéticos, donde el principio de la justicia es el que nos obliga un poco a siempre tener presente este enfoque de género, tanto en la generación de políticas públicas como en nuestro quehacer diario al momento de atender a un paciente. Es por eso que en este contexto se manifestaron desde el inicio de la pandemia varios organismos e instituciones previo a la generación de los protocolos que hoy en día nos están guiando en nuestra práctica clínica, como son, por ejemplo, la OMS, OPS, que son referentes a nivel mundial, como sabemos. Y dentro de nuestro país tenemos el Colegio Médico de Chile y la Fundación Miles Chile, que siempre han estado manifestándose al respecto, respecto a lo que son los derechos sexuales y reproductivos y buscar la equidad de género. Nuestro primer, entonces, tema a tratar en esta presentación es el acceso a los servicios de anticoncepción aquí en Chile, que desde el inicio de la pandemia ya sabemos que la OMS se manifestó al respecto, diciendo que cerca de 18 millones de personas, usuarias de anticonceptivos, se preveía que iban a abandonar el uso de estos o que lo iban a descontinuar, motivados, digamos, por las dificultades que la pandemia genera, por ejemplo, el desabastecimiento o la dificultad en el acceso a servicios de salud. Frente a esto tenemos algunas cifras a nivel nacional, a partir de un estudio preliminar que realizó esta Fundación Miles Chile que les comentaba, donde se preveía que un 72% de las mujeres ya había visto dificultado el acceso a sus métodos anticonceptivos al llegar la pandemia a Chile, mientras que un 34% de estas mujeres no encontró stock de su anticonceptivo al momento de buscarlo, ya sea en su consultorio de manera gratuita o en la farmacia para comprarlo, digamos.
Y por último, un 30% de estas mujeres vio aumentado el precio de su anticonceptivo en la farmacia. Frente a estas cifras que son igual un poco alarmantes al respecto, lo que se hizo acá en Chile fue generar este documento que les presento, que son las orientaciones técnicas para la continuidad de atención en salud sexual y reproductiva en el contexto de pandemia del COVID-19. Esta normativa o protocolo a nivel ministerial se publicó recién en el mes de octubre, o sea, es bastante reciente como pueden ver, y lo que buscan al fondo es unificar un poco los criterios profesionales y institucionales, ya que hasta el momento había sido bastante heterogénea como la manera de abordar los controles de anticonceptivos en cada consultorio dentro de toda la red asistencial en el país. Por eso se publican estas normativas que buscan entonces unificar los criterios. A modo de resumen de esta normativa, lo que rescato aquí es que se hizo una división entre dos tipos de atención, en el fondo, que son la atención presencial y la atención remota. La atención presencial es aquella que se sigue dando, como siempre se ha dado en el fondo, que es el usuario o la usuaria asiste al centro de salud y es vista directamente por un profesional, matrona o matrón, pero esta atención está, digamos, reservada para casos específicos, como son, por ejemplo, yo puse aquí el recambio de implantes anticonceptivos, por ejemplo, la inserción de los dispositivos intrauterinos, extracción de los mismos, o para usuarias que tienen un alto riesgo de disminuir su protección anticonceptiva, o bien, según el criterio profesional, si la matrona o el matrón determinan que una usuaria necesita ser vista presencialmente, es recomendable que sea citada de manera presencial. Para todo el resto de situaciones tenemos esta otra modalidad que es la atención remota, que en el fondo abarca lo que son consejerías, consultas, asesoramientos para mujeres que deseen cambiar de método o iniciar algún método. Todas estas consultas remotas se hacen mediante lo que es videollamada, por ejemplo, por teléfono o bien mediante plataformas virtuales. Eso va a depender de los recursos con los que cuente el usuario, la usuaria, y también el centro de salud. Ya pasando al siguiente tema, que es la atención en el servicio de atención prenatal, o sea, los controles prenatales, como los conocemos. Bueno, en primer lugar debemos aclarar que gracias a la información que tenemos hasta el momento respecto a la pandemia, la cual todavía está obviamente en progreso, está sujeta a cambios porque todavía es muy escasa, pero lo que manejamos hasta el momento respecto al COVID-19 es que la mujer embarazada se considera una población de riesgo para este virus, basándonos más que nada en el comportamiento que se tiene respecto a otros tipos de neumonía en el embarazo. Entonces, basándonos en este concepto, es que en marzo, o sea, al llegar la pandemia a Chile, ya se crearon orientaciones para la atención de las gestantes puérperas odiadas con COVID-19. O sea, este es un protocolo completo que está enfocado más que nada en normar la atención de la mujer en el proceso grávido puerperal que es COVID positivo. Ya, a modo general, y esto antes de la pandemia incluso, siempre se ha trabajado con este esquema de controles prenatales que se basan básicamente en que cada 4 semanas, hasta la mujer desde el inicio del embarazo hasta las 28 semanas, se va a controlar en el consultorio cada 4 semanas. O sea, sería un control mensual. Luego, desde la semana 28 hasta la 36, se va a controlar cada 2 semanas y desde la semana 36 hasta el parto se controla cada uno. Estos controles tienen el objetivo como de monitorear cómo va todo el avance de la gestación, si es que hay que corroborar el bienestar fetal de la mujer, tomar presión arterial, entre otras cosas, complementarlo con exámenes, por ejemplo, de laboratorio, de ultrasonido, etc. Eso desde siempre y desde antes de la pandemia ha sido así. Ahora, en cuanto a lo que nuestras normativas nuevas que yo les mostraba han determinado, el esquema de controles se organiza de la siguiente forma, como se puede ver acá en la pantalla. Tenemos que cada control va siendo intercalado, un control presencial y un control remoto. O sea, si a las 14 semanas se controla presencial, a las 18 se va a controlar de forma remota, para volver a las 22 semanas a controlarse de forma presencial. Este esquema
es solamente válido para aquellas gestaciones de bajo riesgo, porque si es una gestante de alto riesgo, lo que determina la normativa es que todos los controles sean presenciales, como era antes de la pandemia. Esta es una dotación entonces válida solamente para las gestantes de bajo riesgo. Así también se mantienen algunas prestaciones que son solamente presenciales, como por ejemplo consulta por morbilidad obstétrica, o sea, una gestante que consulte por urgencia o por alguna patología debe ser vista de forma presencial, esa atención no se puede negar. Y así también la toma de exámenes, por ejemplo, muestras de laboratorio, ecografías, etcétera, todo eso sigue siendo presencial. Acá también tengo la anotación del protocolo que les decía para mujeres COVID positivo. Tenemos la salvedad de que toda atención presencial programada se posterga. Una mujer que está embarazada y que da positivo para COVID-19 no puede ser agendada para una atención presencial hasta que cumpla con su periodo de aislamiento de 14 días o mientras persistan los síntomas. Esto es solamente válido para las atenciones programadas, como dice acá, ya que si es una urgencia, la mujer debe consultar sí o sí a su centro de salud. Por último, respecto a lo que es la atención, el acceso a la atención del parto, y entendiendo el parto como una urgencia que no puede ser postergada ni negada en ningún caso, tenemos las siguientes recomendaciones basándonos en estos protocolos que yo les mostraba, que se basan en estos, en realidad, 6 principios que resumen más o menos todo lo que es la normativa. En primer lugar, que trabajamos con un sistema de tamizaje mediante PCR, o sea, cada mujer que ingresa al hospital para la atención de su parto, se le va a tomar un examen de PCR y mientras no llegue el resultado, la mujer va a ser tratada como si fuera un caso COVID positivo, o sea, utilizamos todo el equipo de protección personal y las medidas de aislamiento por gotitas y por contacto, además de todas las precauciones estándar en la atención de los pacientes. Esto hasta que se llegue su resultado PCR y podamos tratarla ya como un COVID negativo. Por otro lado, la atención se considera prioritaria para mujeres COVID positivo, ya en ningún caso se va a negar la atención de una mujer que consulta en la urgencia obstétrica por ser COVID positivo. Muy por el contrario, se considera una atención prioritaria, ya que el priorizar su atención y su ingreso va a minimizar el riesgo de que esta mujer pueda contagiar o que más personas puedan tomar contacto con ella. En el fondo es por eso. Y la optimización de recursos, que igual es muy importante, donde nosotros lo que hacemos es privilegiar el acceso de las mujeres con COVID a las salas integrales del parto. ¿Qué es una sala integral del parto? Es una sala en la cual está equipada para poder atender todo el proceso de dilatación, el expulsivo, al recién nacido y el puerperio inmediato de la mujer en una misma sala. Esto para minimizar que ella transite, digámoslo así, por las diferentes dependencias de un hospital y de una unidad clínica. Así también el equipo tratante también se minimiza a un solo equipo, por ejemplo, una matrona, un médico y un técnico van a ser solamente ellos quienes atiendan a esta mujer. Por último, algunas recomendaciones que siempre se han mantenido desde la Organización Mundial de la Salud para la atención del parto se siguen manteniendo con algunas modificaciones, como son el acompañamiento de una persona significativa, la cual en tiempos de pandemia debe limitarse a una sola persona sana y que debe ingresar a la sala de partos con todo el equipo de protección personal, o sea, con careta, cubrebocas, delantal, todo. Y bajo estrictos protocolos de ingreso y de tránsito al interior del recinto hospitalario. Esta medida ha sido un poco controversial y un poco difícil de adoptar, puesto que está sujeta mucho a los recursos con los que se cuente en cada centro. Por ejemplo, al personal, a los espacios para poder habilitar, por ejemplo, para que hagan de vestidor, etcétera, y de recepción a estas personas que vienen de afuera. Ponen un riesgo igual para la gente en el hospital. Pero, como les digo, está sujeto a los recursos. Por otra parte, el apego piel a piel después del nacimiento sigue recomendándose, pero solamente para mujeres COVID negativas. Lamentablemente, las mujeres que son positivas para COVID-19 debe omitirse este apego piel a piel, que es súper importante, porque prima más la necesidad de aislar al recién nacido. Aún así, ese recién nacido al momento de nacer va a ser sujeto a estudios y a ver si es que existiese algún tipo de transmisión vertical.
Y por último, la lactancia materna, que no está contraindicada en los casos ni siquiera de COVID positivo, sino que lo que se sugiere es que sea una lactancia bajo extracción manual, es decir, que la mujer se extraiga la leche materna y que se la dé a su recién nacido mediante un biberón, ¿ya? Pero no es lactancia directa, pero sigue siendo lactancia materna exclusiva lo que se recomienda. Eso no ha cambiado. Bueno, en base a todo esto, finalmente, a modo de conclusión, podemos ver cómo desde etapas muy tempranas de la pandemia en Chile se comenzó a trabajar en la elaboración de protocolos y de orientaciones técnicas por parte del Ministerio de Salud, de distintos organismos que estuvieron involucrados también al momento de su redacción. La atención del embarazo, el parto y el puerperio ha sido donde más se ha desviado y enfocado un poco la atención de los profesionales y de quienes elaboran estos protocolos, precisamente por la condición de mayor riesgo que supone el embarazo. Todavía tenemos algunos desafíos, como son la implementación de estos mismos protocolos que ya están redactados y publicados. Ahora solo nos queda poder implementarlos de la mejor manera y eso es un gran desafío para el personal de salud. Y también la capacitación de estas mismas personas. Y por último, podemos ver como un aspecto que todavía hay que poner mucho esfuerzo y especial énfasis, es la atención de la regulación de la fertilidad, que como pudimos ver es donde las cifras demuestran que hay todavía una brecha bastante grande que tenemos que cubrir para asegurar a las mujeres el acceso oportuno a la salud reproductiva. Bueno, esa sería toda mi presentación. Muchas gracias. Quedo atenta a cualquier pregunta más tarde en la sección de preguntas. Y si no, queda mi correo por si quieren hacerme una pregunta de forma más personalizada. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, licenciada. Y bueno, cabe recordar a todos los asistentes que la dinámica del panel va a ser que los panelistas van a hacer su tema dentro de un lapso de 15 minutos y al final de hablar todos los temas, se habrá una ronda de preguntas. Y bueno, ahora proseguimos con el siguiente tema, que son las consecuencias en el empleo de la familia, hablando en un entorno general desde la perspectiva de la estudiante Lina María Ávila Chat, que voy a comentar estudiante del programa de desarrollo familiar y de la licenciatura en Biología y Química de la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia. Actualmente realizando una estancia de movilidad académica en la licenciatura de Ciencias de la Familia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México, desde enero del 2020. Becaria en la Revista Latinoamericana de Estudios de Familia de la Universidad de Caldas. Estudiante del diplomado en los centros de escucha de la Universidad de Unisan Pablo, Bogotá, Colombia. Adelante. Bien. Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Y te escuchamos, solo que un poco bajo. Elevado. Más fuerte, por favor. Bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Estoy agradecida infinitamente por la invitación que me han hecho a participar en este gran evento. Y bueno, como lo ha dicho el moderador, pues mi tema son las consecuencias en el empleo y la familia. Bueno, principalmente pues me hago la pregunta de cómo es el COVID cómo afecta a la convivencia familiar. Y pues la pandemia del COVID nos ha enfrentado a una realidad necesaria que ha sido pues la convivencia familiar constante, ¿cierto? De tal manera que muchos espacios de nuestros hogares se han convertido en aulas, en oficinas, entre otras, siendo esta una nueva modalidad de ritmo de vida de las familias a nivel mundial. También es de tener en cuenta que cuando hablamos de una familia, no solamente hago referencia a la familia tradicional, que es la familia que todos conocemos, que es mamá, papá e hijos, ¿cierto? Sino que hay multiplicidad de modelos familiares
como lo son las madres jefas de hogar, parejas heterosexuales, homosexuales y demás. Debido a las medidas del confinamiento, es de esperarse que surjan malentendidos entre la familia, ya sea por producto de estrés, pues generado por la situación y la incertidumbre, obviamente sin dejar de lado las implicaciones económicas presentes que esto conlleva. Bueno, los impactos que ha tenido en América Latina y en el Caribe, un estudio que realizó la UNICEF en cuanto al COVID-19 en América Latina y en el Caribe respecto a los niños, a las niñas, adolescentes y sus familias, es que el coronavirus pues, se extendió a los 36 países y territorios de América Latina y el Caribe, cambiando la vida de estos en toda la región. Esta pandemia es tanto una crisis de salud como una amenaza social y económica, que ha creado situaciones extremadamente desafiantes, particularmente para los más vulnerables. El impacto en los niños, niñas, adolescentes y sus familias ha sido devastador, con enfermedades, aislamiento, miedo y pérdida de muchas vidas de seres queridos, ¿cierto? Retomando lo que se ha dicho anteriormente, nos enfocamos en lo que principalmente nos atañe en este gran evento, que es la desigualdad de género. Les platicaré cómo ha sido la corresponsabilidad en los hogares últimamente. Y es que la respuesta al COVID es un recordatorio de la contribución esencial de las mujeres en todos los niveles, ya que son las primeras que responden profesionales de salud, son voluntarias en las comunidades, son las responsables de transporte y logística, científicas, doctoras, desarrolladoras de vacunas, y asimismo son las encargadas de las tareas de educación dentro del hogar, como de las actividades de limpieza, la coordinación y logística del hogar, del ocio y entretenimiento para las personas integrantes de la familia, ¿cierto? Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas en este año dice que el cuidado de las personas y de los hogares en México recae principalmente en las mujeres, y estas asumen en promedio 39 horas semanales de este trabajo no remunerado que viene siendo el trabajo doméstico. ¿Y esto debido a qué? Es debido al cierre de las escuelas y de las guarderías. También porque hay las personas que tienen al cuidado personas mayores de edad, pues tienen que, o sea, deben prestar mayor atención porque son las personas más vulnerables a que el COVID los pueda afectar. ¿En qué medida va a afectar el COVID al mundo del trabajo? Bueno, como bien sabemos, el COVID-19 ha tenido una amplia repercusión en el mercado laboral, más allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus familiares. Por otro lado, cabe resaltar que las condiciones de empleo cambian. Si bien la crisis económica no llegasen a afectar a gran medida al empleo por cuenta propia, esta pasa a constituir una modificación en las condiciones de empleo, haciendo ajustes en materia de reducción salarial y de los honorarios de trabajo. A consecuencia de estos bajos ingresos para los trabajadores, cabe resaltar y considerar que la posibilidad de la cantidad de trabajadores en situación de pobreza aumenta sustancialmente.
Bueno, ¿cuáles son las personas más vulnerables pues, con respecto a lo de la pandemia? Las epidemias y las crisis económicas pueden repercutir de forma desproporcionada en determinados grupos de población y proporcionar un aumento en la desigualdad. Y actualmente la información que se dispone sobre la crisis del COVID-19, así como los conocimientos adquiridos en crisis anteriores, se destaca los grupos de población que voy a enumerar a continuación. Primero están las personas con problemas de salud subyacentes o de edad avanzada, los jóvenes, los trabajadores sin protección social, los trabajadores migrantes y por último, pues puedo mencionarles que las mujeres también, a raíz de que la amplia labor que desarrollan las mujeres en los sectores, o sea, a partir de que las labores que desarrollan las mujeres pues son más afectadas, en particular en los servicios, ¿no? O también porque realizan un trabajo de primera línea para hacer frente a la pandemia. Por ejemplo, la mayoría son enfermeras, lo que había mencionado anteriormente. Según estimaciones de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, el 58.6% de las mujeres que trabajan en todo el mundo lo hacen en el sector terciario, frente al 45.4% de los hombres. Una vez más observamos que las mujeres tienen menor acceso a los servicios de protección social y soportan una carga laboral desproporcionada en la economía asistencial, en particular en el caso de cierre de escuelas o de centros de atención. Los despidos de empleos por la pandemia. Bueno, como un breve ejemplo, relato la historia de una mujer que fue despedida injustificadamente en la empresa donde trabajaba. Y dice así: en la empresa empezaron a despedir a la gente, pero yo nunca me imaginé que me tocaría a mí, porque yo tengo en cuenta que las mujeres embarazadas no nos pueden despedir de los empleos. Cuenta Cecilia, que tiene 5 meses de embarazo, pero después me hablaron a mí de recursos humanos y me dicen, es recorte de personal. Y yo les dije, oye, no me puedes despedir porque estoy embarazada y voy a perder el seguro. Y ellos me dicen, yo no sé. Teniendo en cuenta el testimonio, asimismo se encuentran muchas personas que han sido despedidas injustificadamente de su trabajo, pese a que se encuentran en una población vulnerable ante la pandemia del COVID-19, siendo este el motivo de la emergencia sanitaria actualmente. Aquí nos podemos dar cuenta también de que la mayoría de personas que han sido despedidas de sus trabajos son mujeres, puesto que son tomadas como débiles, tienen que estar frente al hogar, como en estos tiempos, en las situaciones como más difíciles. De alguna forma se puede resaltar que la mano de obra de la mujer está por debajo de la mano de obra del hombre. Bueno, y ya a modo de reflexión, pues debemos mostrarnos corresponsables ante la situación, en particular con la repartición de tareas de cuidado. Esto pues nos lleva a reflexionar de que las mujeres no estamos destinadas solamente para estar en la casa, sino que también podemos hacer los trabajos que hacen los hombres. Igual los hombres, por cumplir un rol que hace una mujer, no va a cambiar su género, su sexualidad, ¿no? La otra, pues, es que hay que generar hábitos positivos dentro de la familia y hacerse responsable de uno mismo ante las medidas, pues, las medidas sanitarias, ¿no? Eso sería toda mi presentación. Muchas gracias, Lina, por tu presentación. Y bueno, el siguiente tema es el impacto y las consecuencias a causa del COVID-19 en la igualdad de género. Este va a ser impartido por la psicóloga
por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Brigitte Hernández Flores. A continuación mencionaré una pequeña semblanza curricular. Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Realizó una movilidad nacional en la Universidad Autónoma Nacional de México. Llevó a cabo prácticas en programas de atención de psicología de UNAM. Ponente en el tercer coloquio de investigación de psicología desde la voz del estudiante. Trabajó en campo con adultos mayores y orientación psicológica, junto a Nueva Vida y a DIF. Adelante, psicóloga. Hola, muy buenas tardes y días a todos, gracias. Bueno, como lo dice Martín, el día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre el impacto y las consecuencias que pues ha causado, ¿no? El COVID-19 y relacionándolo un poco con la igualdad de género. Me enfoco más en esta parte de la desigualdad de género que existe a grandes rasgos, pero pues no me voy a meter como en mucha controversia porque dentro de un poco de este tema existe, entonces voy a hablarles un poco más sobre la violencia de género que entra de lo físico y lo psicológico, pero antes de ello quiero hablarles un poquito sobre la perspectiva que yo tengo acerca de la igualdad de género que actualmente existe. Siento que actualmente lo que se busca es, por supuesto, buscar, ¿no?, estas oportunidades y derechos de igual manera en ambos géneros, que es la parte donde está el género masculino y el femenino, ¿no? Y se busca estar a la par, por supuesto, pero considero que hay un sesgo ahí porque el hecho de que se tenga que poner a la par se pone en desventaja de cierta forma en distintos aspectos a ambos. Siento que también existen sesgos para los hombres que también les da como desventaja, tanto como a las mujeres. Entonces creo que se ha perdido esta meta, ¿no? La meta que es la igualdad de género para ambos, y más que nada ya hay una lucha constante entre géneros que pues de cierta manera pues no favorecen a llegar a la meta de a lo que es realmente. Quiero compartirles, hace no mucho vi un video y este video trataba de una universitaria, ¿no? Esta universitaria en un día completamente normal, ya se levanta, se va, pone sus útiles, pone todo esto, y baja y su papá es quien está haciendo la comida, está haciendo labores, que normalmente el rol de la mujer es lo que hace, es lo que no es lo que específicamente me sorprende, sino que cuando va a la universidad, ellos empiezan a hablar sobre el día en el que se encuentran. Ellos se encuentran en el día 8 de marzo, específicamente pues es conocido, ¿no?, como celebrar el Día de la Mujer, pero se cambia, ¿no? Esto ya no es el Día de la Mujer, sino se celebra la igualdad de género. Entonces ellos en su clase lo que hablan es que es muy curioso porque ellos no pueden creer que en un mundo existiera esta desigualdad. Ellos no consideran que fuera factible vivir en una sociedad de desigualdad. Ellos se sorprenden, ¿no? O sea, ellos ven la historia en la que nosotros actualmente estamos viviendo, donde realmente pues no hay una igualdad en general ni de hombres ni mujeres. Considero que sí, que hay más desigualdad por parte de las mujeres, pero también hay que ser como conscientes y empáticos por la parte esta, ¿no?, que existen de ambas formas. Entonces, esto me lleva a pensar que desde generación en generación lo hemos ido viendo. Y es decir, sistemáticamente desde pequeños nosotros pues lo hemos ido viviendo en nuestro contexto. Sabemos estos comportamientos día a día, desde las escuelas, nuestra familia, nuestros amigos, lo vamos viendo. Y no de cierta manera solo se lleva esta desigualdad de género, sino de cierta manera una desigualdad, aún así la llevamos a cabo en distintos aspectos de nuestra vida. Entonces, de cierta manera, todos nosotros hemos llevado algún tipo de desigualdad en cualquier faceta de nuestras vidas. Y bueno, relacionándolo esto con las causas y consecuencias que nos llevó la pandemia en la igualdad de género, relacionándolo un poco, considero que ha ido afectando más que nada y ha ido siendo como un factor importante para crear trastornos de estado del ánimo. Considero que la inestabilidad emocional ha sido un factor sumamente importante en todo el proceso que llevamos de la pandemia, porque pues es un suceso que no es fácil, ¿no? Que al final de cuentas el hecho de que viviéramos incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar, y que hay familias que actualmente lo siguen viviendo porque
pues aún tienen enfermos, o hablemos en la desigualdad de género, que es la violencia de género, como ya les había mencionado, que es como la parte en la que más entro, que es la violencia física o psicológica. Vivir con tu agresor o agresora, eso también te crea cierta incertidumbre y miedo recurrente. Entonces, estos trastornos de ánimo que les hablo te crean una inestabilidad emocional, y normalmente una de ellas es la depresión. La depresión se considera que va a ir en aumento, si de por sí ya existe, por supuesto, pero será un desatante, y más que nada pues por parar todo, ¿no? Porque en el mundo se paró muchas cosas, entonces también se están viviendo duelos, también se están viviendo tipos y formas de sobrellevar las cosas. Entonces, pues la depresión también habría que identificar, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos confundimos un poco en saber cómo es que determinamos las cosas. Muchas ocasiones pensamos que porque ya estoy triste o tengo alguna dificultad como emocional, pensamos que ya es depresión, pero también habría que identificar esta parte, ¿no? Porque muchas veces solo simplemente son síntomas y ya habría que, pues, sí, diagnosticarlo ya como más en multidisciplinario, pero pues sí habría que identificar. Y una más que considero que está en aumento es la ansiedad. Yo creo que muchos de nosotros y de las personas que me escuchan han sentido algún síntoma de ansiedad, y quiero focalizar más que nada uno en específico, que es la sensación de peligro inminente. Es sumamente, pues sí, de cierta manera desgastante para muchas, y la sensación de peligro inminente más que nada la relaciono mucho con la pandemia, porque teníamos este miedo inmenso de no saber qué iba a pasar con nuestro día a día, con nuestra familia, con nosotros mismos, y bueno, también esta sensación de enfermarnos, de perder a alguien, del duelo, porque muchas personas pues tampoco estamos listas, ¿no?, para vivir un duelo, una pérdida de un familiar importante. Y la sensación también de peligro inminente lo relaciono con este tema de la desigualdad de género, porque actualmente vivimos en una sociedad donde te causa mucho estrés y ansiedad pensar en algo que te puede pasar negativo referente a la violencia, ¿no? A la violencia de género, tanto como un agresor o agresora. Entonces, por ello pienso que es importante, ¿no?, hacer conciencia por esta parte, ser empáticos y considerar lo relevante que es meter en nuestra sociedad la igualdad de género. Y básicamente, como mi conclusión, considero que es sumamente importante esto, ¿no? La igualdad de género, y como lo percibo y como lo noto, siento que la igualdad de género podría evitar muchos tipos de trastornos, porque el hecho de que a un hombre lo limiten socialmente a expresar sus emociones desde pequeño, crece con ello, ¿no? Y una mujer que la limiten por solo ser mujer, con cosas marcadas de la sociedad, al final de cuentas, más tarde te desata distintos aspectos emocionales que definitivamente te van a afectar. Entonces, para mí mi conclusión es súper importante, personalmente trabajar en ello, ¿no? Y recordar que es un trabajo de ambos, de hombres y de mujeres, porque hombres también tienen que buscar igualar ciertas cosas, y las mujeres también, por supuesto. Entonces, pues bueno, más que nada dejar como ello, ¿no?, la conciencia que debe de existir. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, licenciada. Gracias. El tema siguiente es feminicidios en la pandemia, impartido por la estudiante María Eugenia Beruto, que voy a mencionar una pequeña semblanza curricular. Es estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y también realizó una movilidad internacional en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el 2019. Adelante, Eugenia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es para mí un honor hablarles desde La Pampa, Argentina.
Agradezco mucho la invitación de los chicos de UAT y por también organizar estos foros con temas tan importantes como es la violencia de género y la violencia contra las mujeres, que creo que hoy se encuentra en uno de los peores momentos a nivel latinoamericano, se podría decir, y bueno, por lo menos en Argentina es algo que también se vive todos los días, y considero que es una situación alarmante, que hay muchos aspectos por los cuales hay que trabajar y mejorar, y lo importante que sería que el Estado implemente políticas públicas para prevenir estas violencias y para que después de que las mujeres denuncien no estén desamparadas. Bueno, primero me gustaría definir lo que es el femicidio, que se entiende como el asesinato a la mujer solo por razón de género contra la mujer, o sea, por el simple hecho y nada más que por ser mujer, el hombre toma esta decisión. Está por lo general acompañado de violencia extrema, torturas, quemaduras, violencia psicológica y sexual. Acá tengo datos de los femicidios anuales de las víctimas, que hoy, bueno, ya no están con nosotras. Puse el registro de los últimos 6 años, pero en Argentina desde hace 12 años, que el número de femicidios de mujeres, niñas, travestis y trans por año es entre 250 y 300 femicidios. En este 2020, hasta el 31 de octubre, tuvimos 264 víctimas, es decir, una víctima por violencia machista cada 27 horas, y 142, un poquito más de la mitad, fueron en contexto de aislamiento. Por eso me parecen, quiero nombrar unos datos que me parecen muy relevantes, me interesa que se entienda por qué son importantes en la pandemia, digamos, y tenemos que el primer dato es que el 18% presentó denuncias previas, y es algo que me parece muy alarmante, porque si se lo analiza 2 minutos, queda a la vista la ausencia del Estado, y creo que personalmente es algo que forma una grieta entre la víctima y la supuesta ayuda que debe recibir, ¿no? Porque las mujeres ya de por sí tienen un gran miedo a denunciar, porque por lo general se encuentran amenazadas de muerte, suelen convivir con esta persona, y realizar una denuncia puede empeorar las cosas, por lo que prefieren y toman la decisión de no hacerlo, y más si al final no están protegidas, o sea, tiene hasta sentido. Hoy en Argentina una mujer denuncia y lo primero que le preguntan es ¿qué hiciste para que te peguen? Entonces creo que es muchísimo lo que hay que trabajar, es como que hay que cambiar un chip, y que cuando se recibe una denuncia por violencia de género, habría que darle todas las herramientas para que esa mujer pueda salir de ahí. Bueno, en el segundo punto tenemos que el 20% de los asesinos se suicida. Esto, bueno, es un punto por ahí muy debatible, y en este punto me gustaría escuchar al final a Brigitte si nos puede dar alguna devolución, por ahí desde ella, desde su punto psicológico, puede darnos una mejor idea de los hechos o de los pensamientos que tienen estas personas. En el tercer punto tenemos que el 7% pertenecen a policías o militares, y acá se siente muy fuerte el peso del patriarcado, ¿no? Ese derecho de superioridad, de posesión que tienen para con la mujer. Soy hombre, yo mando, tengo poder, tengo un arma, es todo un ambiente amenazante para la mujer. Igualmente, en este punto me gustaría resaltar que el gobierno de la Argentina, este 2020, volvió obligatoria la ley Micaela, que es una capacitación sobre género y violencia de género para todo el sector público y los 3 poderes judiciales, porque espero que esta educación sea algo positiva para un futuro cercano y que podamos ver resultados. Y el último punto es que 195 niñas y adolescentes se quedaron sin mamá, es decir, muchas veces se quedan hasta huérfanos porque, como nombré anteriormente, los asesinos se suicidan y por lo general también forman parte de esa familia, suelen ser el papá o la pareja, la expareja de la mamá, ¿no? Y acá también el gobierno realizó una ley, la ley Brisa, que desde el 2018 les da una reparación económica a estos niños, que la realidad es que no les va a devolver a su mamá, pero
además de la ayuda psicológica que reciben, es una ayuda, que reciben desde el gobierno. Bueno, en cuanto al lugar físico, acá todavía tiene un poco más de sentido. El gobierno tiene un poco más de sentido todavía porque el aislamiento preventivo y obligatorio empeoró la situación. Estos datos muestran que la mujer no se encuentra segura ni en su propia casa porque vive con el agresor o porque está la inmunidad que pueden irrumpir en sus casas y nada los debe detener. O sea, ellos tienen como propósito matar a la mujer y lo van a lograr. Entonces nos encontramos, quiero hablar con respecto al aislamiento, desde marzo a septiembre, son aproximadamente 195 días, que cada día que pasaba en Argentina aumentaban significativamente las llamadas a las líneas de atención. Hubo más de 60.000 llamadas con pedido de ayuda, que si los comparamos 195 días para atrás, el porcentaje de llamadas por día aumentó un 18%, es decir, 42 mujeres más por día llamaron por sufrir algún tipo de violencia. Y ahora lo que viene, que para mí es muy alarmante, es que en el 50% de los casos o más, la mujer vive con su agresor y suele ser su pareja actual. Entonces creo que es una combinación fatal, digamos, a la que se encuentra la mujer. O sea, estuvieron encerradas por 200 días las mujeres con su agresor, sufriendo algún tipo de violencia doméstica, física, psicológica y hasta sexual, sin poder pedir ayuda, sin poder salir de sus casas, sin poder buscar un refugio, por lo que el número de estas llamadas de las líneas de atención de pedido de ayuda aumentaba, pero las denuncias caían porque sabían que por más de que ellas denuncien, estaban conviviendo con su enemigo, con el agresor. Entonces, a la hora de poner eso en la balanza, no les conviene que su agresor sepa que fueron denunciadas, porque ellas igualmente tienen que seguir viviendo ahí, por lo que las violencias empiezan a empeorar y esto puede llevar hasta la muerte, ¿no? O sea, quiero remarcar que hubo 142 muertes en este contexto de aislamiento, en un país que estaba literalmente aislado, y los hombres solo por obsesión con la mujer, por odio hacia la mujer, por el solo hecho de ser mujer, porque están criados en todo un sistema patriarcal mundial, tienen el derecho a poseernos y hacer lo que quieran con nosotras, toman la decisión de matarnos y son totalmente impunes. Quiero destacar también que igualmente el Estado tiene medidas a la hora de las denuncias que reciben, que suelen ser prohibir el acercamiento o se les tramita el botón antipánico a las mujeres. A mí por ahí me cuesta verlo un poco lo positivo de todo esto, porque siento que prohibir el acercamiento a una persona, ese hombre puede seguir igualmente acosándola, y el botón antipánico no es algo, una vez que la mujer lo aprieta, no las va a salvar probablemente cuando ese policía llegue, esa mujer ella está en vida. Pero bueno, también hubo muchas actividades sociales para ayudar a las mujeres, que fue, por ejemplo, el movimiento del barbijo rojo. Si pedías un barbijo de este color en la farmacia, se activaba un protocolo de ayuda por violencia de género, y también se utilizó la campaña que empezó en Estados Unidos y Canadá para pedir ayuda virtual, que fue la seña de la mano. Sabía que realizar esta seña, y todos estos movimientos creo que ayudaron a la mujer a poder sobrellevar este aislamiento viviéndolo con su agresor. Igualmente creo que el Estado todavía tiene muchas fallas y que las mujeres nos apoyamos mucho y nos ayudamos gracias al feminismo, y que sin una compañera mujer todo esto no se podría haber llevado a cabo. Por último, los invito este 25 de noviembre, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a que luchan activamente a todo esto que se está viviendo actualmente en Latinoamérica. Muchas gracias.
Muchas gracias por tu participación, Eugenia. Y bueno, por último, finalizamos con el tema del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo desde el punto de vista jurídico de España, por el estudiante Sergio Calvo Jiménez. A continuación mencionaré una pequeña semblanza curricular. Estudiante en grado de Derecho por la Universidad de La Mancha, España, ex vicepresidente de Erasmus, encargado de recursos humanos, investigaciones propias en el campo de la filosofía y teoría del derecho. Adelante, Sergio. Bueno, lo primero, buenos días a ustedes y buenas noches en mi caso, que aquí ya es de noche casi. Muchas gracias tanto a la universidad como a mis compañeras por toda esta información tan brillante que nos habéis dado, tanto a nosotros como a todo el resto de personas que aquí están metidas. Y lo primero que quiero comentar es la situación actual de la pandemia en España, porque la cosa actualmente está bastante mal aquí. Estamos actualmente en una situación bastante de incertidumbre por el tema de que se nos avecina un segundo confinamiento derivado de una tasa bastante alta en las UCIs y que se tiene que replantear todo el sistema que hay actualmente. Bueno, lo primero que quería recalcar es que va a hablar un hombre con el tema del derecho al aborto, ya que mucha gente podría decir que es un problema que atañe a las mujeres solo. Quería mostraros esta imagen. Esta es una manifestación de las últimas que se han llevado a cabo en Polonia, aquí en Europa, en contra de la reforma que estaba planteando el partido ultraderechista de allí de Polonia de ilegalizar el aborto. Como podéis observar, al final no es un problema solo de ellas, sino que también hay hombres, mujeres de distintas edades, de distintas condiciones y orientaciones, y al final es un problema social y hay que luchar por ello. Vale, a ver. Perdonadme un minuto. Vale, lo siguiente que quería plantearos es a los que estáis aquí dentro, metidos en la reunión, que levantaréis la mano a aquellas personas que os posicionaréis en contra del aborto. O sea, levantando la mano, abajo tenéis un botón de levantar la mano, me gustaría si pudierais levantarlo para ver un poco la posición que tenéis respecto a este tema. Vale, parece que nadie va a responder. Vale, vamos saliendo. Vale, lo primero que quería dejaros de reflexión inicial es ¿quiénes somos nosotros para condicionar los derechos de otras personas? Si mis derechos terminan en cuanto empiezan los del siguiente individuo de la sociedad. Quisiera hacer primero un análisis actual de la situación que existe, que los jóvenes cada vez tardamos más en independizarnos, en encontrar un empleo y, por tanto, conseguir una estabilidad económica para formar una familia. Y por tanto, la edad media de traer a luz un bebé se ve atrasada, principalmente influido por la formación universitaria y la entrada más tardía al mundo laboral. A esto sumarle la situación actual de incertidumbre por el tema de la pandemia, provoca un cóctel molotov y varias situaciones de vulnerabilidad para aquellas mujeres que se puedan plantear estudiar y se encuentran en el dilema de estudiar o formar una familia debido a un embarazo no planificado y no se sientan preparadas para afrontar las dos situaciones. Por lo tanto, a esto debe haber una regulación por parte de los gobiernos. O sea, nuestras sociedades están avanzando a un punto en el que se ha despenalizado primero el aborto y, por otro lado, se están empezando a regular ciertas conductas. Pero aquí el problema que se plantea principalmente es que si el derecho a la vida puede ser compatible con la libertad reproductiva de poder interrumpir un embarazo. El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objetos de protección a través de distintos derechos fundamentales. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales
que las personas afrontan a lo largo de sus vidas. Y, por tanto, los poderes públicos están obligados a no interferir en este tipo de decisiones, pero también deben establecer las condiciones para que se adopte de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información. Esto es un poco el preámbulo de la ley orgánica de aquí de España que regula todo el tema de la libertad de la salud sexual, reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Animo a todo aquel que pueda estar un poco más interesado en el temas jurídicos que se la lea o que lea solo lo que es la primera parte, que es la exposición de motivos. Y, por lo tanto, respondiendo a la pregunta, no es ni uno ni otro, sino que estos dos derechos tienen que coexistir. Y primero, antes de nada, cambiar el enfoque del debate y pasar de legalizar o ilegalizar a qué supuestos y condiciones se puede interrumpir el embarazo por parte de la madre. Es decir, por mucho que se prohíba una conducta, la gente que quiera cometerla lo va a llevar a cabo. En este aspecto hay que dar una seguridad primero jurídica y sanitaria a la mujer para que pueda hacerlo. Y lo más importante, información de todas las opciones que tiene, porque sí que es verdad que hay mucha gente que todavía no sabe todas las opciones que puede tener y ve el tema de interrumpir el embarazo como la única vía de escape viable. Según la OMS, 3 de cada 4 abortos que se practican tanto en Latinoamérica como en África lo hacen sin una seguridad para la mujer. O lo que podríamos decir que es lo mismo, sería un aborto clandestino. Esto provoca problemas, ya no es ocultar el problema, o sea, no es darle la espalda al problema, sino que hay que regularizar porque 3 de cada 4 abortos puede provocar, por un lado, ya no solo el riesgo de la vida del feto, sino riesgo para la madre, hemorragias internas, incluso provocarle la esterilidad. Y lo primero, antes de nada, hay que informar sobre estos temas. Cuando me enteré más o menos de cómo estaba la situación allí en México con respecto a este tema, de que solo en el DF y en ciertas ciudades así más pequeñitas está regulado de la misma forma que está recogida tanto en España como en la mayoría del mundo, por poneros un análisis, aquí tenéis el panorama actual con relación a este tema. Encontraríamos que los países azules son todos aquellos que han regulado esta conducta y podría abortarse libremente con relación a los plazos que establece la ley. Ahora os comentaré cómo es la situación aquí en España, pero oscila entre las 14 semanas. Por otro lado, encontraríamos en negro los países que todavía es ilegal, en rojo solo se permite cuando hay riesgo de la madre, en naranja hay que sumarle salud física y mental de la madre, en marrón se le suman los casos por violación, en el amarillo la inviabilidad del feto en condición a la vida, y en verde se haría sumarle por factores socioeconómicos, que están en situaciones tanto de vulnerabilidad como de riesgo de pobreza. Vale, después de haber visto todo esto, la situación actual es tener reconocido un derecho de una forma tan parcial, muestra lo primero una desigualdad bastante clara, ya que tener reconocido un derecho en ciertas zonas del país o en ciertos lugares de una forma y en otros países y en otras zonas del país de otra es como no tener reconocido el derecho. Para los que no conozcáis un poco tanto el tema jurídico, los derechos constitucionales, los derechos fundamentales se dividen en 2 partes. La primera, una formal, que es que las leyes lo reconozcan, y lo segundo, el acceso material a ese derecho. Si pusiéramos un ejemplo de la educación básica, sería por un lado que la ley lo reconozca y por otro que hubiera escuelas para que todos los niños pudieran acceder a una educación. Y desde ahora voy a comentar un poco cómo es la situación actual aquí en España. Según nuestra ley orgánica, que lo regulan los derechos fundamentales, en España se puede interrumpir el embarazo hasta la semana 14, sin necesidad de una justificación, pudiéndose ampliar hasta la semana 22
sí existe riesgo tanto para la madre, malformaciones graves e incompatibles con la vida del feto, pudiendo incluso avanzar 2 semanas más, es decir, hasta la semana 24, siempre y cuando la avale un comité de expertos. El costo es gratis y el proceso de tramitación tarda menos de 1 semana. La mujer que lo solicita, aparte de que ya con internet pueden acceder directamente sin necesidad de presentarse en la Seguridad Social o en un centro especializado en el tema, se le da un sobre en el que le proporcionan la información de las opciones que tiene, el proceso al que se va a someter y los lugares donde puede someterse esta interrupción. Actualmente, con la situación de la pandemia en España, como están las UCIs ya bastante congestionadas, se está intentando derivar todo lo que no es imprescindible o porque ya están congestionados los propios hospitales al sector privado. Aún así, con el tema de la interrupción del embarazo, muchas veces directamente es la Seguridad Social el que lo deriva de una forma gratuita a un centro privado. Obviamente la madre no va a tener que pagar nada. Aún así, el precio puede oscilar dependiendo del lugar, el centro, cómo esté la economía y la semana en la que esa mujer decide someterse a esa interrupción. Por otro lado, el tema de los menores. Las menores pueden abortar siempre y cuando, pueden abortar, pero tienen que comunicarlo a uno de los padres. Pero en casos de que pueda esta situación provocar violencia intrafamiliar o por temas ideológicos de los padres y que la hija no esté de acuerdo con ellos, será un juez el que decida si esa chica puede someterse a la interrupción del embarazo. Y luego, por otro lado, y ya casi que para ir terminando un poco, encontraríamos que para que verdaderamente se reconociera este derecho de una forma material, habría que primero dotar de medios de asesoramiento e información tanto a las mujeres como a todas las parejas, incluso desde pequeños, para cuando se estén planteando estas decisiones, sepan qué hacer y qué opciones tienen, que es lo primero antes de nada. O lo que es lo mismo, acceso también a la información de centros de planificación familiar y otros centros especializados. El segundo, el acceso gratuito a los mismos, tanto del sector público como del privado, en las condiciones que los organismos supranacionales exponen. Y tercero, un seguimiento sanitario y asistencia psicológica tras la intervención para evitar problemas posteriores. Obviamente, en España, actualmente, la única falla que yo encuentro a nuestro ordenamiento es la atención psicológica posterior, que no la cubren. Pero todo lo demás es lo mismo, o sea, no es primar el derecho a la interrupción del embarazo, sino primero informar sobre todo. Y luego ya para finalizar, querría dejaros, para quien esté un poco más interesado en el tema, es una película que narra bastante bien a mi criterio y aparte del criterio del profesorado de aquí de España, el tema del derecho al aborto, que es las normas de la Casa de la Sidra, que allí en Latinoamérica se tradujo como las reglas de la vida. Es por lo que tengo yo entendido. Y tras todo esto, me gustaría que aquellas personas que anteriormente se habían mostrado en contra del aborto, que levantaran la mano para saber un poco si han reflexionado o piensan algo distinto sobre el tema. Y ya por mí, yo ya he acabado. Muchas gracias y buenos días y buenas noches para todos. Excelente. Muchas gracias por tu aportación, Sergio. Y bueno, a continuación le voy a pedir a los panelistas que si quieren dar un comentario final o una aportación de acuerdo a los temas que se han hablado. Bueno, pues a modo de comentario, el evento que se está realizando pues es de suma importancia, puesto que tenemos de manera multidisciplinar diferentes puntos de vista al tema de la crisis del COVID-19 y los impactos en la igualdad de género.
y pues es importante que cada día vayamos como pensándonos más en esta situación por la que estamos cruzando y mejoremos nuestros hábitos. Sí, Almendra, te escuchamos. Bueno, por mi parte, felicitarlos a todos los chicos que hemos expuesto en esta ocasión. Los temas estuvieron bastante interesantes, bastante diversos, y la verdad es que en este tipo de instancias se puede aprender bastante. Como comentario en general, por lo que veo, tanto dentro de toda Latinoamérica, más que nada, nos queda trabajar mucho en el enfoque de las políticas que generamos. Me doy cuenta de que el trabajo está, se hace, se generan los protocolos, se generan las políticas, pero el problema es cómo se implementan y con qué enfoque se abordan, porque hay mucha política que está destinada como a la reparación de un mal o de un daño, más que a la prevención de los mismos, como es el caso, por ejemplo, de la violencia, de los femicidios. Como que hay que poner un poco más de énfasis en lo que es la prevención, más que la reparación. Ese es como mi comentario al respecto. Perfecto. Brigitte, tu comentario final. Sí, gracias. Bueno, pues no me queda más que agradecerles, ¿no?, a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, gracias al mundo por brindarnos oportunidades así de compartir nuestras perspectivas y pues que este tipo de creación de diálogos que fomentan conocimiento y bueno, más que nada en un tema sumamente importante, como ya lo había mencionado, creo que socialmente es súper importante regularlo porque siento y considero que habrá mejor funcionamiento social. Y bueno, no me queda más que decirles que queda concientizar, reflexionar y prevenir nuestra parte desde la parte política, psicológica, biológica, pues súper importante. Y eso sería todo, gracias. Perfecto. Eugenia, te escuchamos tu comentario final. Bueno, como dijeron ya todos los chicos y las chicas, me parece súper interesante esta apuesta. Son comentarios de diferentes perspectivas, muy diferentes, realidades, lo cual es sumamente interesante. Como dijo Almendra, lo principal es prevenir todo esto, no intentar curar algo que ya está hecho. Y con respecto a la pregunta de Vicenta, bueno, más o menos son el apoyo de la pregunta dice, ¿cuál ha sido el apoyo de sus gobiernos en sus países a favor de las mujeres y de las familias? Más o menos algunas de las que nombré, que es la ley Micaela a favor del género y la violencia de género. También hay una ley de protección integral a las mujeres, todo lo que intenta apoyar a las familias, a los niños huérfanos, cuando más o menos todo lo que comenté en mi presentación. Y con respecto a la pregunta de Esteban, que dice, tiene datos sobre la distribución de los femicidios en el país, ¿considera que puede tener una relación con la psicología de una vida en grandes ciudades o ciudades más desarrolladas? Considero que sí, que estuvo más difícil el aislamiento en las ciudades grandes porque había mayor riesgo de contagio, entonces también fue más tiempo de confinamiento, así que creo que sí que fue peor en esta situación, y los datos figuran más en Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, que son ciudades bastante grandes, con mucha población, así que sí, creo que tiene mucha relación lo de la grande ciudad. Y bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Bien. Te escuchamos, Sergio. Creo que por ahí sí hubo un pulgar arriba. Me alegro mucho entonces, porque para eso estamos, para lo primero aprender y conocer cómo se viven estos temas en otros países, la perspectiva de género ya a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, porque es importante aprender cómo se vive en estas realidades, como bien habéis dicho, en cada país. Quería hacerte un comentario especialmente sobre el tema de los feminicidios aquí en España. Y para que veáis la importancia que se le da a estos temas aquí, es que durante todo el estado de alarma, durante toda la cuarentena que hubo, los juzgados de España estaban cerrados a cal y canto, a excepción de dos motivos.
El primero, el saltarse el confinamiento y agredir a un policía, y el segundo, la violencia de género. Es más, aquí en España tenemos la suerte de tener juzgados ya especializados en estas materias, en el que ya no vas a ir ante un juzgado, ante un juez que puede saber de varias disciplinas, sino que directamente va a ser una persona más formada en el tema la que va a afrontar esa decisión. Bien. Sergio, y bueno, ahora pasamos por último, a la ronda de preguntas. Y bueno, en general, ¿cuál ha sido el apoyo de sus gobiernos en sus países a favor de las mujeres y de las familias? Para Lina. Bueno, en Colombia como tal, las autoridades pues en un principio cuando se declararon en emergencia, que fue el 17 de marzo hasta el 31 de agosto, tan solo el 31 de marzo pues el gobierno de Colombia recibió un desembolso del Banco Mundial, el cual fue pues otorgado a algunas familias de Colombia, pero en general así como a las mujeres como tal, pues no he escuchado políticas o algo que se haya aplicado, sino que ha sido todo en general a las familias. Y bueno, proseguimos para la pregunta para Sergio. ¿Hay educación sexual integral en las escuelas de España? Pues desgraciadamente no. O sea, es creo que una de las fallas del sistema educativo de España, porque aquí principalmente se plantea un problema en el nivel de educación, que es que todavía hay mucha influencia política en el tema y cada 2 por 3 están cambiando las leyes con relación a este tema. Obviamente hay como un cursillo muy básico que se da para chavales para cursos sería como de 12, 13 años con relación a esta materia, pero es un curso muy básico y creo que es importante que estos temas se den. Bien, tienen mucha razón. Y bueno, para finalizar, igual les hacemos la misma pregunta, pero desde la perspectiva de cómo se está viviendo en Chile. Para Almendra, ¿cuál ha sido el apoyo de sus gobiernos en sus países a favor de las mujeres y de las familias? Bueno, como les decía, desde un comienzo en Chile la pandemia llegó el día 13 de marzo, si no me equivoco, y desde el comienzo de la llegada de la pandemia se comenzó a trabajar en muchas políticas, en muchos protocolos y cosas por el estilo, donde donde yo manejo, según mi conocimiento, por el lado de la familia contamos como la política más popular ha sido el ingreso familiar de emergencia, que es un bono económico que está destinado a las familias más vulnerables del país. Creo que, si no me equivoco, es el 40% más vulnerable que recibe este bono, que es un aporte económico mensual que ha llegado desde el mes, si no me equivoco, de abril hasta entonces, hasta octubre. Se ha pagado a todas las familias este bono que va por miembro de la familia. Eso en cuanto a la familia, por el lado como de la violencia de género. Sé que se han creado comités como para abordar el tema, que son así como intersectoriales, pero lo que han hecho particularmente y concretamente, no he visto todavía como los resultados. Sí se habla mucho, hay mucha propaganda, mucho como tratar de concientizar al respecto, pero concretamente no he visto los resultados, digamos, y sí se habla de cifras que van en aumento en cuanto a la violencia de género, que está propiciada por el mismo confinamiento. Así que yo creo que todavía nos falta bastante por generar respuestas políticas en cuanto al género. Entiendo, perfecto. Pues muchas gracias, darle las gracias a los asistentes y bueno, ceder la voz al licenciado José Alberto para que dé clausura a esta gran ponencia. Vale, muchas gracias Martín, muchas gracias Almendra, gracias Lina, gracias Brigitte, también a Euge y a Sergio por sus magníficas intervenciones de parte de un servidor de la Coordinación de Enlace Internacional
de Gracias al Mundo y de todos los que le están mandando mensaje, ya sea por las redes en las que se transmitió este evento, por su magnífica intervención. Son aportaciones que nos nutren, nos alimentan de este conocimiento cultural a nivel internacional, reflexionar de cómo se están dando estas situaciones en diferentes lados, diferentes andares, en pueblos, ciudades y diferentes regiones del mundo. Por esto, damos por concluido. Les doy un agradecimiento general otra vez. Les comparto que también se les va a proporcionar posteriormente una constancia, solamente que no se ha podido conseguir la firma como tal, pero posterior a esto se les otorgará esta firma, se les manda a entregar lo que es una constancia por su participación, tanto a Almendra Montserrat Gaeta Ortega, también a Lina María Ávila Chate, a Brigida Hernández Flores, a María Eugenia Beruto y a Sergio Calvo Jiménez. A todos ustedes por su intervención como ponentes en el tema de la crisis del COVID-19 y sus impactos en la igualdad de género, integrado dentro del marco de nuestro encuentro virtual denominado Semana Internacional UA 2020, realizado del 9 al 14 de noviembre del presente año. Sin más por el momento, recordarles de los eventos próximos a transmitirse en la misma hora a la que se señaló el día de hoy. Se transmite por esta aplicación de Zoom, también por la página de YouTube de Gracias al Mundo, y en los que nos pueda cubrir la página de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la cual también agradece a todos su intervención. Sin más que por decir, les agradecemos mucho la participación a todos y les deseamos un excelente lunes. Gracias, chicos. Hasta luego. Me dio gusto saludarlos. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias a ustedes.